Bueno, pues damos gracias a Dios infinitas. ¿Y por qué no le damos un fuerte gloria a Dios? Alabado sea su nombre. Bienvenido, Espíritu Santo. Eres el invitado de honor. Pues bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana y el Espíritu de Dios ha venido semana tras semana hablándonos en formación. Nos ha hablado en madurar, en crecer. Nos ha hablado acerca de que no quiere que estemos conformes, sino que estemos en ese estado de inconformidad, no de esa inconformidad negativa, sino positiva, porque esa inconformidad que te lleva a más, que te lleva a crecer, que te lleva a buscar más, anhelar más, desear más, querer más de ti, Señor, como dice la alabanza. Queremos más de ti, Señor. Y cuando esto sucede en nuestras vidas, salimos de un lugar para ser llevados a otro lugar. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento aprendemos cómo el pueblo de Israel fue llevado primeramente a un estado de inconformidad. Eran esclavos de los egipcios y estaban conformes con eso. Después de 400 años estaban conformes, ya se habían acostumbrado a su esclavitud, ya se habían acostumbrado a ser esclavos y tener un horario de trabajo forzado y una pequeña paga, un lugar donde vivir, un lugar donde comer, una familia. Y si piensas en el pueblo de Israel, cómo fue esclavo, se van a dar cuenta de cómo muchos de nosotros a veces estamos así. Estamos esclavos a la carencia, muchos a la enfermedad, muchos a la pobreza, ni siquiera carencia, pobreza espiritual. No nos preocupa lo espiritual, estamos enfocados en lo natural porque es lo que podemos percibir, y eso es una esclavitud a lo natural y no a lo espiritual. Estamos siendo esclavos y bueno, como dice la palabra, que el Señor hace llover para todos, buenos y malos. Y creemos que nuestro estado es el correcto cuando la palabra de Dios no nos dice eso, sino nos dice todo lo contrario. Y así si meditamos en la palabra, siempre se van a dar cuenta que la palabra de Dios parece contreras a nuestra vida, totalmente contraria a nuestra vida. Dice de tantas formas que nuestra naturaleza, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero bueno, en base a lo que hemos recibido, el Señor ha inspirado, ha puesto palabra en nosotros acerca de la unidad. La unidad tiene poder. Y en tiempos de aislamiento como ha sido ahorita estos casi ya 2 años de COVID, en donde muchos hemos sido llevados al aislamiento, muchos a dejar de ir a las iglesias, muchos a dejar de lo que llamábamos las células o grupos los familiares, hogares donde se abría y diferentes familias venían y estudiaban la palabra de Dios. Venir a la iglesia, ¿cuántos meses no cerramos la iglesia? Entre familia, ¿cuántas familias no se han podido ya ni siquiera unir porque pues esto los ha llevado a aislamiento? Y sí es una verdad que esta desunión ha traído un apagamiento, un callar, una insensibilidad muchas veces hacia nuestros seres queridos, o hacia la misma iglesia, o hacia la misma congregación. Entonces vamos a hablar acerca del poder de la unidad en tiempos de aislamiento, la importancia de la unidad. Y esto no tiene nada que ver con algo que esté sucediendo en la iglesia, porque luego todo el mundo piensa, ya el pastor va a hablar acerca de que estamos desunidos. No tiene que ver con eso, porque va más enfocado acerca de la unidad como pueblo de Dios, pero sobre todo la unidad como seres a Dios, unidos a Dios. ¿Okay? Una de las grandes consecuencias entonces que ha causado este COVID es que nos aislemos, nos desunamos de tal manera que nos hagamos insensibles.
Por eso es importante que busquemos su rostro y que pidamos a Dios que realmente nos revele y nos enseñe y nos diga: Padre, si estoy mal, si hay algo en mí que está estorbando, si hay algo en mí que me haya enfriado, que me haya hecho faltar a tu voluntad. Porque acuérdense que sobre todas las cosas que aprendemos es que Dios nos ruega y nos pide que seamos obedientes a Él. Entonces vamos a hablar acerca de la unidad. Para empezar, hay que entender que la unidad es algo que no se puede separar. O sea, que la unidad es algo constante, la unidad es siempre, no es nada más algo que es cuando estoy bien, cuando estoy contento, cuando me hacen favores, cuando están atentos de mí, sino la unidad depende en verdad de entender que es algo que es siempre. Tú cuando unes algo, cuando hablas de unidad, es que entiendes que eso está unido. Y cuando está unido es que siempre está unido. ¿Sí? Porque en el momento que se separa, ¿qué está? Separado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar en unidad, quiere decir que debemos de estar unidos siempre. A Él y a su pueblo, a sus hijos y a la familia. Es curioso, pero ¿cuántos no han tenido la experiencia de que aún como familias a veces se sienten solos? A veces pueden estar en una multitud, en una ciudad sobrepoblada y se sienten solos. Es algo muy actual, es algo muy presente ahora en la vida del hombre, que en las grandes masas se sienten solos. Estando rodeado de personas se sienten solos. Tenemos que primero entender que es algo que viene de adentro hacia afuera. Nosotros somos los que tomamos la decisión de aislarnos, de separarnos. Nosotros somos los que tomamos la decisión de no tener relación, comunión, y buscamos un tiempo apartado, buscamos un tiempo separados. Y la palabra de Dios nos va a hablar hoy fuertemente acerca de esto y va a decirnos el por qué. La división significa dos. División simplemente ya está hablando de que ya no es uno solo, sino que son dos, y que los dos están uno para cada lado. Puede ser una división, una separación de pensamiento, de visión, de pensar, de andar, de romper, de dividir. Hay algunas personas que tienen tendencia a separar constantemente. Hay personas que tienen la tendencia y les gusta estar dividiendo, metiendo, como dice, rencilla, polémica. Alguien puede estar de acuerdo, pero en medio de una plática alguien puede venir y decir: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Una cosa es que tengamos pensamientos diferentes y otra cosa es que no estemos de acuerdo. ¿Okay? Es muy diferente. La unidad genera construir, formar, fortaleza. Creo que son cosas muy básicas, sí están de acuerdo conmigo. Creo que todos por naturaleza lo entendemos, ¿no? Un reino, dice la palabra de Dios, está dividido contra sí mismo, si tal reino no puede permanecer. Vamos a verlo en Marcos 3:24, vamos a verlo porque es muy importante respaldarlo con la palabra. Y vamos entendiendo la gravedad de la situación en la desunión y qué es lo que la palabra nos dice. Marcos 3:24 en el Reina Valera dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En Marcos 3:25, o sea, el siguiente versículo dice: y si una casa, fíjense, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Estamos totalmente de acuerdo? Amén. En muchos lugares, cada integrante de la familia tiene un propósito diferente. Y esto no significa que estén desunidos, simplemente cada uno juega un rol diferente, cada uno tiene su personalidad.
Y cada uno puede tener a sí mismo su propósito diferente. Y cuando entendemos esto, entendemos que formamos parte de un todo, formamos parte de un cuerpo, formamos parte de un equipo. No todos pueden ser portero, no todos pueden ser delantero, ni medio, ni defensa. Cada quien tiene que jugar un rol. Por eso es maravillosa la creación de Dios y cómo Dios, cuando ves una familia, no hay ni uno solo que sea idéntico, igualitos. Cada uno tiene sus dones, sus habilidades, sus virtudes. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Él forma equipos. Pareciese que mandó a esa familia uno de cada color y sabor para que haya una diversidad que haga una familia. Incluso la palabra de Dios nos enseña que Él estableció al varón como cabeza de casa y a la mujer como el corazón del hogar. Y a los hijos como aquellos que se sujetan a la cabeza y al corazón. En la formación que Dios establece en la familia, establece claramente cómo está formado una familia, y lo más importante de esa familia es que estén unidos. Porque pueden estar ahí cada una de las partes, pero estando cada uno sin ponerse de acuerdo, lograrán muy pocas cosas en su vida. ¿Okay? El problema no está cuando cada uno tiene un sueño diferente, sino comprender que es necesario que se pongan de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. La familia tiene que estar de acuerdo. Tiene que ir con un solo propósito, con un plan. Tienen que estar unidos y tienen que luchar juntos, ir consiguiendo todas las metas, no nada más de la familia, sino de cada uno. En el pueblo de Israel veías como los judíos en un principio, porque esto está muy afectado y está muy, ya no se ve tanto, aunque sigue la tendencia de los judíos, que cuando una familia, o sea, esto se había reflejado en la familia y en las familias judías. La tradición en las familias judías es que una familia, cuando llega a ser plantada o llega a ser iniciada, para empezar, le dan al matrimonio un año de luna de miel. ¿Por qué creen que quieren un año de luna de miel? Quieren que esa pareja se consolide y que pueda verdaderamente empezar a conocerse como marido y mujer y puedan establecerse sobre el fundamento que es la enseñanza de Dios y el matrimonio. Dice que si eso no se consolida, dice, todo lo demás va a ser un caos. Si eso se consolida, entonces ya que se consolida, obvio, para que pase esto, las diferentes familias ayudan a esa familia para que se sostenga. Porque obvio tienen que trabajar. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja no coma. Pero bueno, ya que se consolida, entonces empiezan a ayudarle. Ahora, esa nueva familia tiene que establecer algún negocio o de qué va a vivir. Bueno, pues las demás familias empiezan a ver de qué manera ayudan a esta familia para que se consolide. Fíjate lo increíble de esto. Generalmente les dan apoyo económico para que establezcan un negocio, si es que el caso es un negocio. Si es un empleo, pues bueno, les dan trabajo. Y entran como inversionistas, podemos decir, de ese negocio y lo empiezan a levantar. Y no lo dejan solo, sino lo asesoran, lo administran, lo enseñan. Con la experiencia de los mayores empiezan para que ese negocio tenga éxito. Bueno, la regla es que esta familia nueva tiene que establecerse el negocio y ya que esté establecida y tenga éxito, tiene que ser lo mismo con otras familias. Lo que recibieron de gracia, van a dar de gracia, como la palabra enseña. Hay algo que es sumamente importante de entender lo que Dios quiere y la voluntad de Dios pide dentro de la unidad. Dios pide unidad porque sabe que es indispensable
en la fe, en lo natural y en cualquier área de nuestras vidas. Muchos tenemos una tendencia a ser tan confiados en nuestras propias capacidades que muchas veces no queremos o no somos muy de hacer partícipes a otros. Y créeme que ahí Dios me habla porque yo tengo la tendencia a ser un poquito impaciente con los demás. Y si no van a mi ritmo, yo agarro y me sigo de largo. Yo les digo, vamos a limpiar la iglesia, pero en verdad espero que cada quien tome su lugar. Trato de delegarlo a cada quien, pero si veo que todos van así, yo agarro y ya acabé, ¿no? Porque me desespero. Y muchas veces eso causa una desunión, ¿no? Créanme que no le pido a nadie en ayuda si no siento el corazón dispuesto. Y eso trae sus ventajas, pero también sus desventajas. Para que me lo entiendan un poquito mejor los que conocen el fútbol. Hay goleadores que juegan, pero son de aquellos que no les gustan mucho las jugadas. Ellos se llevan el balón, y tienen la capacidad de llevarse a volar no a 1, a 2, a 3, a 4, llega hasta la portería y ¡pau!, meten gol. Se logra el objetivo, pero ¿qué sucede con el equipo? ¿Qué sucede? No hay un equipo, no hay una unidad. Hay un goleador, pero no hay una unidad de equipo. ¿Qué sucede con un equipo cuando el equipo ves cómo cada uno de los jugadores juega su papel y ves jugadas donde hay 3, 4 jugadas, haces un pase? Es más, yo conozco cuando viene un gol desde ver cómo empieza la jugada. Y ves el pase y luego el otro pase y luego el otro pase y luego el engaño y luego cambio del balón de un lado a otro, la burla, centran y tiran a gol. Y dices, ¡wow! ¡Qué jugada! Es maravilloso ver un equipo que está unido, organizado y en ese punto. Pero hablando de lo espiritual, quiero que me acompañen a Marcos 3:26. Marcos 3:26 dice, en la versión Reina Valera: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Quiero que mediten en esto porque la palabra de Dios nos está diciendo que mismo Satanás está unido y está trabajando y tiene a sus legiones trabajando. Dice la palabra de Dios que Él nos enseña, la palabra de Dios, que Satanás como persona, al Cristo morir en la cruz y resucitar, en esos 3 días de resurrección, tomó a Satanás y lo encarceló. Lo tiene preso, dice que lo tiene bajo sus pies. Satanás está bajo los pies de Jesús. Pero algo muy importante que debemos entender es que en el mundo dice que se le ha dado potestad. Él está preso, pero dice que sus huestes de maldad andan en los aires. Habla la palabra de Dios de que andan en los aires. Y ellos están organizados. Y quiero que esta mañana entienda usted el propósito de esas huestes de maldad. La palabra de Dios nos enseña que la estrategia número 1 de Satanás es dividir. De Dios es unir y de Satanás dividir. Y créanme que por desgracia va ganando. Hoy de cada 10 matrimonios, 8 se divorcian.
Dios establece el matrimonio y dice, se unirán, dejarás a padre y madre y ya no serán dos, sino serán uno. De eso habla del matrimonio. Ese es el plan de Dios, el matrimonio. Y el plan de Satanás es dividir. ¿Quién va ganando? Satanás va ganando si en el matrimonio de cada 10, 8 se divorcian. Si no entramos en este estado de entendimiento, y por eso es tan importante este tema, podrá sonar un tema súper básico, la unidad. Pero lo que no es súper básico es entender que Satanás va ganando y está logrando desunión en este mundo y sobre todas las personas. Él sabe que dividir para vencer. Él sabe que dividir trae desorden. Sabe que dividir es parte de llevarnos a un aislamiento por medio de una depresión, por medio de un desánimo, por medio de una falta de deseo de estar en unidad. Él sabe que es tan simple como meter algún pensamiento. Dice la palabra de Dios que Satanás no puede hacerte nada, ni puede tocarte. Dice la palabra de Dios que no puede tocar un solo cabello de tu cabeza. Satanás trabaja a través de los pensamientos. Y cuando Satanás trabaja a través de los pensamientos, sus pensamientos son de muerte, son de mal. Como la palabra nos enseña, los pensamientos de Dios son de vida, son de bien. Dice, porque tiene pensamientos y planes de bien para nuestras vidas. Pero Satanás tiene todo lo contrario. Satanás tiene un propósito de separar, de llenarnos de soberbia, de llenarnos de codicia, de que andemos en la carne y no en el espíritu, de ofensas, de envidias, de ira, de amargura, de contiendas, de chismes, de falta de amor. Reconocer esto es reconocer que cuando en tu vida hay estos sentimientos, estas características, lo que hay es gobierno de Satanás sobre tu vida y no gobierno de tu Creador, de tu Dios en tu vida. Entonces, cuando entramos en iras, es cerrarle la puerta a Dios y abrirle la puerta a Satanás para que la ira entre, la envidia. Para Jesucristo la unidad es tan importante que nos lo mostró en su oración. Jesús oró. Imagínense Jesús orando. Jesús sabemos que es Dios encarnado. Jesús es el Hijo del hombre, dice la palabra, así es como lo muestra. Pero sabemos que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. Vamos a leer Juan 17:9 para que nos quede un poquito más claro. Se los voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a poner en las pantallas para que nos acompañen. Juan 17, del 9 al 12. Juan 17, del 9 al 12. Ahí está, y vamos a empezar con esto. Dice, mi oración no es por el mundo. En el 9, Lalito. Juan 17, 9 al 12. Nueva Traducción Viviente. NTV. Ahí está. Ayúdale, Cami, para que la ubique, por favor. Ahí está, luego. Es muy importante que me sigan en esta lectura. ¿Ya lo viste? Perfecto. Ok. Ahora sí. Fíjate cómo ora Jesús. Y fíjate lo importante, porque estás hablando de que Dios está orando, Jesús está orando. Imagínate. ¿Quién sabrá orar mejor que nadie? Jesús. Y Jesús está orando y dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Quién le fue dado a Jesús? Pero vamos a entrar un poquito en el contexto de esta oración. Jesús está orando por sus discípulos, ¿ok? Jesús armó su equipo. Jesús formó a sus discípulos y les dijo, mi oración no es por el mundo. O sea, ahorita no estoy orando por el mundo.
Dice, sino que estoy orando por los que me has dado, estoy orando por mis discípulos, para que me lo entiendan. Porque te pertenecen. Está declarando ahí que los discípulos de Dios, de Jesús, le pertenecen a Dios. Fíjate su oración, ¿eh? O sea, se los está entregando, ni siquiera se los está haciendo suyos. No está viendo ahí ese sentido de son míos, ¿no? Son míos. No, está diciendo, Señor, porque a ti te pertenecen. Luego el 10 dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado. O está reconociendo que Dios es el dador. Dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que den gloria. Fíjate, ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Ojo, fíjense el corazón desinteresado, el corazón entregado de Jesús, el corazón claro que Él pide que conozcamos para que seamos como Él. ¿Ok? Dice el 11, ahora me voy del mundo. Obvio, venía el tiempo en el que el Señor iba a ser crucificado. Ellos se quedan en este mundo. Fíjate lo primero que le pide al Padre, pero yo voy a ti, le dice Jesús. Ellos se quedan en el mundo, pero yo voy a ti. Jesús iba a ir con el Padre. Y le dice, Padre Santo. Es como una forma altamente expresiva de decirle, por favor, papito, papito mío, papito lindo, Abba Padre. Le dice, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén, ¿qué? Unidos. O sea, pueden ver todo el intro de la oración, pero ¿qué es lo que realmente le está diciendo a Dios? ¿Qué es lo primero que le pide Jesús a Dios? Fíjense, porque no ha pedido nada, ¿eh? Dice solamente, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén, o sea, los proteja, pero el por qué o el para qué de lo que los proteja, para que estén unidos, como lo estamos nosotros. ¿Quién? Jesús y Dios Padre están unidos. Entonces les dice que los proteja a sus discípulos para que entonces ahora los discípulos, o sea, tú y yo, ¿quién es discípulo del Señor aquí? Que levante la mano. Ok, somos discípulos de Jesús. Entonces Dios pidió que Dios nos proteja con un propósito, para que estemos unidos. Fue lo primero que Jesús pidió por sus discípulos. Tú y yo tenemos que estar unidos. Primeramente al Dios Padre, al Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Primero unidos a Él y después unidos entre hermanos. Esto tiene mucho poder. Vamos a seguir leyéndolo. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. El 12 dice, durante el tiempo que estuve aquí, Jesús dice, los protegí con el poder del nombre que me diste. O sea, Jesús los protegió mientras estuvo aquí. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. ¿Ahí de quién estamos hablando? Estamos hablando del traidor. ¿Quién fue el traidor? Estamos hablando de Judas. O sea, él protegió a todos, pero para que se cumpliera. Y por eso muchas veces cuando juzgamos a Judas, tenemos que entender que Judas fue parte del plan de Dios y no debemos de juzgar a Judas. Ojo, hasta Judas tenía un papel en la familia. De repente hay muchos Judas en la familia, Por lo menos el que le decimos la oveja negra. Pero fíjense cómo la misma palabra de Dios nos está enseñando que durante el tiempo que estuvo aquí, Él protegió, o sea, como nos debemos de proteger unos a otros, y dice que los cuidó sabiendo, o sea, aclarando que excepto el que va en camino a destrucción, como predijeron las Escrituras, predijeron que uno de ellos lo iba a traicionar. Jesús pidió protección para que estén unidos como Jesús
con Dios. Tú y yo tenemos que estar. Ahora, vamos a entender algo muy importante esta mañana. La importancia de la unidad tal vez no te convenza muchas veces por tu entorno, pero tal vez te convenza por los beneficios de la unidad. Los beneficios de la unidad es traer, número uno, como dijo Jesús ahí, protección. Si estamos unidos podemos estar protegidos. Si estamos unidos podemos evitar muchas veces la frustración, la decepción, el desánimo. Aunque pareciera al revés, ¿no? De repente entre hermanos nos desanimamos, nos decepcionamos de otros hermanos. Pero si seguimos el corazón de Jesús y su ejemplo, vamos a empezar a crecer en esto, a madurar en esto, porque para madurar necesitamos estar unidos. Es como solo tener la teoría. Si no tienes la práctica, entonces podrás difícilmente llevar la teoría a su objetivo. Es importante entender que Jesús oraba por la unidad, y no solo por la unidad en sus discípulos, sino oraba por la unidad en todos los que llegarían a creer en Él. O sea, está hablando de nosotros. Juan 17, 2, 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está pidió por nosotros también para que estuviéramos en unidad. Juan 17, 2 al 21 nos explica claramente cómo Jesús no pidió solamente por sus discípulos, sino también por los que iban a creer por medio de ellos. Muchos hemos creído por medio de ellos porque ¿de quién son los nombres de estos libros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y bueno, y si seguimos así, Pablo, seguimos así, vamos a ver que todos los libros son los discípulos de Dios y que por medio de ellos podemos creer a través de la palabra de Dios. El poder de Jesús como hombre estaba en la unidad que Él tenía con sus discípulos. El poder de la unidad atrae la gloria de Dios. El poder de la unidad testifica en la tierra. La iglesia unida testifica en la tierra. La familia unida. ¿Has visto una familia unida? Yo recuerdo que en mis tiempos, en los 80s, en la colonia había 2 o 3 familias muy conocidas en la Ciudad de México. Y que no hubiera un pleito, porque salían primos, tíos, abuelos, sobrinos, salían todos y agárrate, porque ahí vienen los Jiménez. Y los Jiménez eran los temidos de la cuadra, porque no tocaran a uno, porque salían los 100, porque eran como 100, fácil, eran como 100. Y decías, en la unidad de esa familia hay poder, hay fuerza. Para lo bueno y para lo malo, Entonces es importante entenderlo. El poder de Jesús como hombre estaba en la unidad que Él tenía con su Padre, con Jehová. Jesús estaba unido al Padre. Y de estar unido al Padre, Él tenía poder y sanaba y daba vista a los ciegos y multiplicaba los panes y daba vida a los muertos, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. De las mayores enseñanzas de Dios encarnado, Jesús fue una enseñanza de unidad con Dios. La clave que Jesús manejaba está en Juan 17, 22. Juan 17, 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Fíjate, qué increíble. Fíjate, no está hablando de otra cosa, está hablando, dice, la gloria que me diste, yo les he dado a sus discípulos. Está hablando de a sus discípulos. Dice, yo a mis discípulos enseñé que yo era uno contigo, Señor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús diciéndole claramente, así como nosotros somos uno. Solo en la unidad podemos disfrutar del esposo, de los hijos, del trabajo, de la iglesia, de Dios, de la vida, del dinero. ¿Cuánta gente rica, así, con mucho dinero, palacios, edificios y solos? ¿Cuántas películas, cuántos testimonios no hemos visto? ¿Cuántos famosos se han quitado la vida porque sienten esa desunidad, que se sienten solos?
Solo en la unidad podemos disfrutar de todos los beneficios de la vida, pero sobre todo nos habla de ser uno, unido con Dios. Miren, algo que he aprendido en este andar con Dios es que por hábito, y digo por hábito porque se convierte en nuestro diario vivir se convierte en hábitos. Y es algo que no puedes evitar porque tiene que ser así. Tengo una sensación cada vez que abro mis ojos. Cada vez que abro mis ojos de darle gracias a Dios. Duermo y despierto. Y hay veces que me levanto a las 4 de la mañana por X razón y doy gracias a Dios. Y así sea a la 1, a las 2, a las 4, a las 5. Es más, pasa algo muy curioso. Si me echo una siesta, despierto y digo gracias a Dios. Y doy gracias a Dios porque en verdad es algo que ha plantado en mi corazón, que el despertar cada mañana o cada vez que duermo es vida, es seguir vivo, es entrar otra vez, porque no importa lo que haya pasado el día anterior, un día más es un día más de vida, es una nueva vida, es algo nuevo. Dice el Señor, y esto se confirma en la palabra cuando dice que cada mañana ¿qué? Sus misericordias hacen algo nuevo en nosotros. Cada mañana es un día nuevo para nuestras vidas. Renueva nuestra vida cada mañana. La unidad habla de una relación, no de una religión. Habla de una relación, no habla de hábitos, habla de una relación. Créanme que por ese efecto que me sucede cada vez que abro mis ojos, habla de que estoy unido a Dios. Es como despertar en la mañana y no ver a tu esposa o esposo al lado. ¿Sí? Y dices, bueno, ¿qué pasó? Pero la palabra de Dios nos enseña que tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero, tu consejero, tu príncipe de paz, tu sanador, el que hace las cosas nuevas es tu Señor. Él es el que es nuevo en ti cada mañana y contigo. Juan 15:5, nueva traducción viviente. Dice así: ciertamente, acuérdense que cuando la palabra dice ciertamente, o dice de veras, en verdad. Cuando la palabra de Dios repite o dice ciertamente, tenemos que poner mucha atención en esas palabras. Porque imagínense, o sea, no quieren nada más que lo oiga, sino que quede, que es impregnado de lo que viene. Dice ciertamente, dice yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, los que están pegados a mí, los que están unidos a mí, dice, los que permanecen en mí, y después dice, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En la Reina Valera dice, nada podéis hacer. Esto suena como algo tan cotidiano, la verdad, tan de la fe, tan fundamental en la fe, pero quiero que mediten en su día a día, porque les decía al principio, unidad es estar unidos. Y desunidos es estar separados. Cuando Dios nos invita a la unidad, nos invita a estar unidos a Él 24/7. 365 días al año, cada instante, cada minuto de tu vida, te invita a que estés unido con Él. Eso quiere decir que Él es una fuente de vida, una fuente de poder, una fuente que está constante contigo. Él ya está unido, está tan unido a ti que te ha llamado el templo, te ha llamado vasija,
Te ha llamado el lugar donde el Espíritu habita. Te ha llamado su hogar. Dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Quiere decir esto, sabemos que Dios es omnipresente, o sea que está en todos lados. ¿De acuerdo? Pero dice que habita. Es diferente estar presente a habitar. Fíjate cómo las palabras juegan mucho énfasis y mucha claridad y revelación en nuestras vidas. No es lo mismo ser omnipresente, o sea que pueda estar en cualquier lugar. Yo puedo estar presente en la escuela y no aprender nada, como muchas veces me pasó. Estaba ahí pero no estaba, ¿no? Estaba cabeceando, estaba dormido, estaba ahí pero no estaba. Eso es estar presente. A habitar. Dice la palabra incluso que habitemos como hermanos juntos, unidos. Dice que en Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. O sea que el estar unidos nos trae ganancias. El estar unidos nos trae ayuda mutua. Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayere el uno, se levantará el otro. Dice, ¿cómo? No, porque si cayeren los dos, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:12, más adelante, el mismo versículo. Protección mutua, dice Eclesiastés 4:12. Y dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La unidad se logra cuando hay un mismo propósito, una misma fe, un mismo camino, un mismo destino. La unidad viene cuando tenemos un mismo sentir, un mismo pensar. Y podemos tener muchos pensares diferentes, pero tenemos uno bien claro en esta mañana y nos lo vamos a llevar porque Dios es lo que quiere. Todos tenemos el mismo pensar de ser uno con el Señor y estar unidos como iglesia, unidos como familia. Con este solo pensar es suficiente para que luchemos todos para saber que no estamos solos y que los tenemos unos a otros para ayudarnos. La unidad se logra cuando hay un mismo propósito. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 2 y 3, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Filipenses 2, 2, 3. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense qué importante. La unidad, hay muchas cosas que las estorban: soberbia, orgullo, egoísmo. El egoísmo es el primer nutriente para estar divididos. Solo pensar por ti y no por el prójimo. Por eso es importante mantenernos unidos, familia. El COVID no nos va a separar. El aislamiento no nos puede dividir. La pérdida de tantas cosas en este tiempo. Muchos han perdido trabajo, dinero, casa, carro, seres queridos. Muchas cosas nos han afectado. Pero Dios quiere recordarnos que nada nos puede separar de Él. Nada. Y dice: con Él
todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Dice que nunca apartemos de nuestra boca el libro de la ley. Dice que nunca nos apartemos ni de día ni de noche de Él, de su palabra. Dice para que guardemos pensamiento, guardemos sentimiento, guardemos fuerzas, guardemos ánimo, que hagamos todo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces dice nos hará prosperar en nuestros caminos. Dice que porque entonces todo nos saldrá bien. Hay promesa, esto está en Josué 1 del 8 al 9. Filipenses 3:16, pero en aquello a lo que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sintamos una misma cosa, seamos unánimes y de un mismo sentir, estemos unidos a Dios, estemos unidos a la iglesia, estemos unidos en familia, estemos unidos con nuestros hijos, hijos con padres, padres con hijos. Pero hay un pegamento necesario en esa unión. Lo único que puede adherir a la familia, a los hijos, a los padres, a los seres queridos, al equipo, al gobierno, a toda familia, es Cristo. Cristo es lo único que puede unirnos. Es lo único que nos puede dar una sola fe. Una sola fe. Un solo camino. Un solo destino. Un solo propósito. Romanos 15:5-6 dice: pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y el 6 dice: para que unánimes, unidos a una voz, glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Algo que no se han dado cuenta es que agradamos a Dios en la unidad. Lo agradamos, hacemos su voluntad, agradamos a Dios en la unidad. Y Dios bendice a los obedientes y los hace entendidos para que en la unidad y en el mandato de Dios podamos ser el gran anhelo de Dios. Me gusta mucho este versículo en Filipenses 2 y con esto termino. Dice Filipenses 2:2, dice: entonces háganme verdaderamente feliz, dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, unos a otros, y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Háganme feliz, háganme. Y dice: háganme verdaderamente feliz. Mantengamos la paz, mantengamos la unidad, mantengámonos unidos a Dios, mantengámonos en verdad adheridos, pegados a Él, que no hay nada que los pueda separar. Así como Cristo, el Espíritu Santo, Dios es el pegamento. No olvidemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. En sí, la palabra pecado, ¿saben qué significa en su original, en hebreo? Pecado significa separados de Dios, separación. La palabra pecado significa separación. Imagínate entonces la importancia de hablar acerca de la unidad. El pecado nos separa de Dios. Por eso nos llama a santidad. Nos llama a santidad. ¿Sabes qué significa? Apartado para Dios. Quítale lo religioso a la palabra santidad. ¿Quién quiere ser santo? ¿Quién quiere ser apartado para Dios?
quiere decir que ya no soy apartado para el pecado, sino soy apartado para Dios. Todo aquello que me separa de Dios es muerte, porque Dios es vida, Dios es amor, Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es fuerza, Dios es fortaleza, Dios es sabiduría, Dios es entendimiento, Dios es revelación, Dios es unidad. Hablamos la semana pasada de que Dios es amor. Bueno, pues Dios es unidad. El amor no de nada sirve, es como símbolo que resuena si no hay amor, si no hay unidad. La unidad en el nombre de Cristo promete la unión con Dios. Promete que si uno cayere, el otro será levantado. Promete que cordón de 3 dobleces no se rompe. Promete que unánimes, juntos, llenos del Espíritu, testificaremos y daremos gloria a Dios. Ponte de pie en esta mañana. Dios te ama. Y quiero que sepas esta mañana, y se los he dicho muchas veces, Dios te ama, pero yo también te amo. Yo les amo, hermanos, de veras les amo. Y les he dicho muchas veces, no es porque yo te conozca o porque he experimentado o porque haya vivido cosas en tu vida. Yo te amo porque Dios ha puesto amor en mi vida por ti, porque tu alma se salve, porque tu vida glorifique a Dios. Dios ha puesto amor en mí, ha puesto provisión, ha puesto este lugar. Por eso no nomás ponemos un lugar ahí donde caiga, sino ponemos un lugar con amor. Tratamos de que veas que hay dedicación en este lugar. Hay tiempo invertido, hay dinero invertido, hay verdad, pensamiento, hay razonamiento, hay cómo le hacemos y qué podemos hacer para que los hermanos estén mejor, para que sean bendecidos, qué podemos hacer para que tu vida sea plena, para que sea llena, para que sea levantada, seas prosperado, seas bendecido, no solo tú, sino tu familia, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos, que seas bendecido tú y todas tus generaciones. Dios quiere desde el principio. Desde el principio Dios ha establecido bendición sobre nuestras vidas. Jesús oró: Padre, por favor, protégelos, que estén unidos, Padre, que sean bendecidos, que nada les falte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere fortalecerte en tus tiempos difíciles. Dios quiere levantarte. Dice que Él quiere tomar el lugar, el primer lugar en tu vida. Él quiere ser el primero. No porque necesites ser el primero en tu vida. Él quiere ser el primero porque Él sabe que si Él es el primero en tu vida, entonces nada te faltará. Él no te va a quedar mal. Él no te va a decepcionar. Él no te va a lastimar. El mundo nos mata. El mundo duele. Esta vida, esta carne, decía Pablo, es como un aguijón. Padre, quiero pasar. Pablo quería ir a Cristo. Él quería llegar hasta su presencia. Él quería estar ahí. Él sabía que Dios le había revelado que estar en esta carne duele, se enferma, envejece. Se va muriendo todos los días, muere nuestra carne. Cada día, ahorita está muriendo mi carne. Mis células están muriendo, mis células. Cada vez mi carne se apresura rápidamente a llegar al lugar del que proviene. Mi carne va a la tierra de donde fue sacada. Génesis 2:2 dice que del polvo fuimos hechos y que al polvo regresaremos. Pero que el espíritu que fue creado en el cielo, al morir y el polvo regresar, dice que el cuerpo regresa al polvo y el espíritu regresa al Padre, regresa a su origen. Dice la palabra que somos extranjeros, somos peregrinos, que estamos aquí pero que no somos de aquí, que no somos carne solamente, que somos trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y que ese espíritu gime, dice, que brama como el ciervo en el desierto por regresar al Padre. Hemos perdido muchos hermanos en este tiempo, pero nos hemos gozado porque sabemos que están en la gloria de Dios.
Los hemos gozado porque sabemos que ahora han logrado su meta, su propósito en la vida, para lo que fueron enviados: ser discípulos, conocer, amar, estar en unidad.